Hola, hoy les vamos a contar un poco sobre nuestro microproyecto. Somos un grupo de 4 médicos generales, todos muy jóvenes, y nos encontramos cursando nuestra especialización en educación para profesionales de la salud. Para nuestra primera materia, aprendizaje, enseñanza y didáctica, debíamos realizar un microproyecto que consistía en analizar cierta actividad. Y aunque los 4 éramos apasionados de la educación, ninguno en ese momento se encontraba realizando labores como profesor o como estudiante. Fue entonces cuando decidimos escoger cierta actividad que se desarrollaba en una de las instituciones en las que trabajaba uno de nuestros compañeros, pero eso les contaremos más adelante. Por ahora iniciaré presentándonos. Yo soy Laura. Él es Sebastián. Él es Omar. Él es Juan Sebastián. Y ella es la doctora Natalie, nuestra tutora. Entonces decidimos realizar el análisis sobre un taller de ecografía que se dicta en la Fundación Cardioinfantil, institución en la que trabaja nuestro compañero Juan Sebastián. Este taller era dictado en el Departamento de Medicina Interna, con el fin de enseñar a los residentes de primera y segunda especialidad a cómo usar la ecografía de pie de cama o POCUS para insertar catéteres vasculares y evaluar la congestión en pacientes. Durante las sesiones semanales, los estudiantes practican técnicas ecográficas guiadas por un especialista, aplicando así la teoría en casos reales o en modelos anatómicos. Todo esto con el fin de mejorar su destreza y además su confianza en estos procedimientos. Entonces, lo interesante de todo esto es que lo analizamos bajo la literatura. Por un lado, hablamos de el ciclo de aprendizaje de Kolb, en el que los estudiantes primero practican, luego reflexionan, conceptualizan y vuelven a aplicar lo aprendido. El resultado de todo esto, una formación mucho más sólida y mucho más práctica, que a fin de cuentas les va a permitir mejorar su confianza y sus habilidades. Pero ¿por qué es importante todo esto? El uso de la ecografía en punto de atención o POCUS, por sus siglas en inglés, ha recobrado gran relevancia, sobre todo en la práctica clínica moderna, particularmente en la nefrología, subespecialidad en la cual se enfoca el taller que estamos analizando. La importancia de todo esto recae en que, formando profesionales que realicen un adecuado uso del POCUS para realizar este tipo de procedimientos, generamos una repercusión especialmente en la seguridad del paciente. Y aunque todo esto se escucha muy bien, existen desafíos formativos, especialmente los relacionados con la adecuada integración de este tipo de tecnologías a la práctica clínica. Hola, mi nombre es Sebastián. Yo les voy a contar un poquito con más de detalle en qué consiste la actividad que fue seleccionada por nosotros. El taller de ecografía de POCUS es una actividad que se viene realizando desde más de un año en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, destinada a los residentes de primera especialidad de medicina interna y los residentes de segunda especialidad en nefrología. Esta actividad está destinada para que los residentes que están rotando en el servicio adquieran un bagaje sobre los conocimientos de la ecografía y sobre todo para el uso de inserción de catéteres vasculares. En el marco de la actividad, es una actividad que se viene desarrollando semanalmente de manera presencial en el centro de simulación presente en la institución. Previamente al desarrollo de dicha actividad, los residentes tienen que leer un capítulo del libro guía que se llama When Object Ultrasound. No obstante, los residentes pueden complementar la información mediante diferentes capítulos, artículos o guías que ellos encuentren, pero fundamentalmente deben de basar la lectura en el capítulo del libro guía. Esto con el fin de que antes del desarrollo de la actividad tengan unas bases teóricas que les ayude al momento de llevar a cabo la actividad. ¿Qué se espera? Se espera que los estudiantes puedan aplicar el conocimiento adquirido a partir de la lectura previa a la hora de tomar el ecógrafo y utilizarlo para la identificación de las estructuras anatómicas, que van a ser buscadas principalmente en los modelos anatómicos o en SIMS. En la medida en la que se va desarrollando la actividad, se van haciendo preguntas respecto al contenido teórico y la técnica ecográfica. Y asimismo, el docente líder brinda un espacio de retroalimentación en el cual hace la resolución de dudas y da una correcta explicación o corrige errores sobre la técnica del ecógrafo. Es una actividad que es eminentemente práctica en la cual permite integrar los conocimientos teóricos. Sin embargo, no es una actividad que cuente con un mecanismo de evaluación concreto. De ahí que decidamos hacer un análisis basado en la literatura de la teoría experiencial de Kolb. Para la recolección de la información que nos permitirá tener una noción completa y detallada de cómo se desarrolla la actividad, se realizó una entrevista semiestructurada a los residentes de primera y segunda especialidad. Y al docente líder se le realizó un diario de reflexión y una entrevista semiestructurada, que más adelante les vamos a contar los resultados del mismo.
Hola, soy Omar Vargas y hoy voy a presentar un análisis del taller de ecografía de POCUS a través de la teoría experiencial de Kolb. Vamos a explorar cómo se estructura este taller, cómo se alinea con la teoría de Kolb y qué áreas podrían beneficiarse de mejoras. Según la teoría de Kolb, el aprendizaje empieza con una experiencia concreta. En el taller de ecografía de POCUS, esta experiencia es proporcionada por el uso práctico del ecógrafo, donde los residentes se exponen a situaciones clínicas reales que les permiten practicar lo que han aprendido. El doctor diseñó este taller para ofrecer una experiencia práctica sólida utilizando un libro actualizado como base teórica. Para los residentes esto significa una inmersión directa en la aplicación del ecógrafo, lo cual es crucial para iniciar el aprendizaje. Kolb destaca la importancia de la reflexión y observación en el proceso de aprendizaje. En el taller, los residentes reflexionan de forma individual sobre sus prácticas, lo que les ayuda a tener una mejor comprensión de sus experiencias. Sin embargo, Kolb también plantea la importancia de la reflexión grupal. Es por esto que la incorporación de sesiones reflexivas dirigidas por el docente permitiría que de forma colectiva se compartan experiencias, observaciones y retroalimentación, lo que enriquecería mucho más el proceso de aprendizaje y permitiría una reflexión más profunda. La siguiente fase es la conceptualización abstracta. En esta fase se integran las experiencias concretas con los conocimientos teóricos. El doctor ha facilitado esta etapa proporcionando bases teóricas a través del texto guía, lo que ayuda a los residentes a entender cómo aplicar principios ecográficos en contextos clínicos. Las sugerencias sobre qué contenidos teóricos revisar y la puesta en práctica de los mismos ayuda a que los residentes tengan una mejor relación o conexión entre el conocimiento y la práctica, logrando así una mejor comprensión de los conceptos. Finalmente, la experimentación activa implica aplicar lo aprendido en nuevas situaciones. En el taller, los residentes tienen la oportunidad de practicar de forma progresiva en el uso del ecógrafo. Inicialmente, desde tareas sencillas como la identificación de estructuras anatómicas, como posteriormente realizar inserción de catéteres vasculares, evaluar congestión venosa e incluso realizar un uso del ecógrafo como herramienta que permita una mejor aproximación o enfoque al paciente. Esto se alinea con la teoría de Kolb, que enfatiza la importancia de experimentar activamente para reforzar el aprendizaje. De la información obtenida en las entrevistas podemos identificar unas claras ventajas y desventajas. Como ventaja tenemos que tanto los residentes de primera especialidad en medicina interna como de segunda especialidad en nefrología tenían algún tipo de experiencia con el uso del ecógrafo, lo que facilitaba la evocación de experiencias concretas previas que facilitaran el aprendizaje. Otra ventaja es el enfoque práctico en grupos pequeños, lo que facilita la interacción entre los residentes y el doctor, al igual que promueve casi un aprendizaje personalizado. Otra ventaja es el uso del transductor convex, que en comparación con el transductor lineal nos permite aplicar principios ecográficos en muchos otros campos diferentes a los accesos vasculares. En cuanto a las desventajas de la actividad, hemos encontrado que no hay una sincronización en el calendario del taller para los residentes de primera y segunda especialidad. Esto a su vez se compagina con la ausencia de diferenciación de objetivos entre estos dos grupos. Otro ítem es que el tiempo de práctica con el ecógrafo es limitado, en especial para quienes no tienen este equipo integrado a su práctica diaria. Todos los aspectos previamente mencionados se relacionan a su vez con el hecho de que el taller en ocasiones se desarrolla con muchas personas. Y finalmente, pero no menos importante, una falencia grande es la ausencia del aspecto evaluativo de la actividad de forma formal. En este sentido, las recomendaciones que podríamos dar basadas en la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb son, por un lado, que el enfoque de la enseñanza sea diferenciado entre los residentes de primera y segunda especialidad. Se debe fortalecer la estructuración y retroalimentación a los participantes del taller, de modo que se pueda evidenciar la brecha en el conocimiento. Cómo buscar oportunidades de práctica que permitan a los participantes mejorar su técnica y promover así la seguridad del paciente. Finalmente, consideramos que se debe realizar una evaluación formal de la actividad, de modo que los participantes puedan reflexionar en torno a su técnica y a su práctica y el instructor pueda identificar necesidades individuales de los mismos.